Los efectos de la noche del sentido, este desierto de sufrimiento, esta prolongada aridez espiritual que está entre la vía purgativa y la vía iluminativa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Dice el padre Rollo, San Juan de la Cruz examina los grandes provechos que causa en el alma la noche del sentido, bien sobrellevada, en los capítulos 2 y 13 del libro primero de la Noche Oscura. Y aquí un resumen de sus enseñanzas, que hay que meditar en su fuente original. Sintetizo, ¿no? Conocimiento de sí mismo y de su miseria al verse tan llena de obscuridades e impotencias. Tratar con Dios con más comedimiento y cortesía del que solía tener cuando andaba en consuelos y regalos. Luces mucho más vivas sobre la grandeza y excelencia de Dios, producidas por la contemplación infusa inicial o incipiente. Profunda humildad, porque como se ve tan seca y miserable, ni aun por el primer movimiento le pasa que va mejor que los otros, ni que les lleva ventaja como antes hacía. Amor al prójimo, porque los estima y no los juzga como antes ella solía, sumisión y obediencia, limpieza y purificación de la avaricia, la lujuria y la gula espiritual, ordinaria memoria de Dios, con temor y recelo de volver atrás, victoria contra los tres enemigos del alma, mundo, demonio y carne. La duración de estas dolorosas pruebas de la noche del sentido es bastante variada, explica el padre Rollo Marín. San Juan de la Cruz advierte que esto depende del grado de amor a que Dios quiera levantar el alma y del mayor o menor bagaje de imperfecciones de que tenga que ser purificada esa alma. Y también sucede que a las almas débiles no las purifica Dios tan fuertemente o con tanta intensidad como a las almas más fuertes, sino que va alternando periodos de luz y oscuridad para que no desfallezcan y vuelvan atrás en busca de los consuelos del mundo. Estas alternativas de luz y de tinieblas son muy frecuentes en la vida espiritual. Hay almas que de este modo van pasando su noche del sentido sin que de una manera cierta y determinada pueda saberse cuándo la empezaron y cuándo la terminaron. Como sucede en la naturaleza, el día y la noche se alternan. Los directores espirituales deben tener muy en cuenta la posibilidad y el hecho de estas alternativas para no engañarse acerca del verdadero estado de un alma. De todas formas, cuando Dios quiere levantar a un alma a muy alta perfección, suele someterla largamente y con intensidad a estas dolorosas purificaciones del sentido. San Francisco de Asís habría estado 10 años en tales pruebas purgativas, Santa Teresa 18, Santa Clara de Montefalco 15, Santa Catalina de Bolonia 5, Santa Magdalena de Pasís 5, primero y después 16 años más. El venerable Baltasar Álvarez 16 años. Estos periodos debieron sin duda estar salpicados de pequeños intervalos de consolaciones sensibles, con el fin de dejar respirar un poco al alma y cobrar nuevas fuerzas para seguir llevando la cruz de la purificación. Tal es la providencia ordinaria de Dios, llena de suavidad y de paz. La noche del sentido no es un mal, sino una prueba dolorosa de la que se siguen grandísimos bienes, como hemos visto. Y como hemos dicho, ¿no? La poda no es un mal para el árbol. La mejor y más sencilla fórmula para cualquier situación triste de la vida espiritual es la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Lugar que ocupa en la vida espiritual esta noche del sentido. A nosotros, dice el padre Rollo Marín, nos parece que, según San Juan de la Cruz, la noche del sentido señala exactamente el tránsito entre la vía purgativa y la iluminativa, y participa, por lo mismo, de algo de las dos. Cuando el alma entra en ella, pertenece todavía a la vía purgativa, va cargada de imperfecciones y defectos, de los que habrá de purificarla precisamente esta noche del sentido. Y al salir de ella, purificada de aquellas imperfecciones e iluminada por los resplandores de la contemplación infusa, ha entrado ya de lleno en la vía iluminativa. La noche señala el tránsito de la una a la otra. En esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando del estado de principiantes, que es de los que meditan en el camino espiritual,
es decir, de los que hacen una oración llamada de meditación. Aquí la palabra es bien precisa, es técnica. Dice San Juan de la Cruz: por medio de esta dichosa noche de la purgación sensitiva, salió el alma a comenzar el camino y vía del espíritu, que es la de los aprovechantes y aprovechados, que por otro nombre se llama vía iluminativa o de contemplación infusa, porque Dios de suyo anda apacentando y reficionando al alma sin discurso ni ayuda activa de la misma alma, de la vía purgativa a la iluminativa, de la ascética a la mística, de los que meditan en la vida espiritual, a los que comienzan a verse ya envueltos en los resplandores de la contemplación infusa. En nuestra montaña del ascenso a Dios, la montaña del espíritu, es posible hacer una división en dos, de la cual no hemos hablado, porque si antes hubiéramos hablado de esto habríamos complicado las cosas. Hay dos grandes etapas. En la imagen hay tres: vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Pero también es posible hacer una división en dos. La etapa activa, también llamada ascética, que es la etapa del esfuerzo personal por alcanzar a Dios, con oraciones más bien humanas, con mortificación, con práctica de la virtud, con grandes esfuerzos por parte del hombre. Y hay una segunda etapa que comprende la vía iluminativa y la vía unitiva, que es la etapa pasiva, mística o sobrenatural, se le puede dar muchos nombres a esto, de este ascenso a Dios. Cuando el alma, más que moverse a sí misma para alcanzar a Dios, es movida por Dios, es tomada por Dios y elevada por Dios hacia Él. Por eso, en esta etapa prima la pasividad. En la primera etapa, el alma hace la oración de meditación. En la segunda etapa, se encuentra con las verdades que Dios le muestra. Está más bien movida por el Espíritu Santo en la segunda etapa. En la primera etapa está más bien movida por el espíritu humano. En la segunda etapa está siendo movida más por el Espíritu de Dios. Es muy importante tener en cuenta esto también. Nadie que no haya llegado a sus límites naturales, nadie que no haya hecho grandes esfuerzos durante un buen tiempo, va a ser puesto por Dios en la noche del sentido. Dicho de otra manera, el que quiera ascender en esta montaña del espíritu, de la búsqueda de Dios, debe ser sumamente diligente en mortificarse, en cumplir los mandamientos, en practicar las virtudes, en luchar contra el pecado. De otra manera, Dios nunca los va a levantar a la segunda etapa, a la etapa pasiva o mística. Un alma es mística cuando es más movida por el Espíritu de Dios que por sí misma. Por eso he insistido en todos estos audios en que es tan importante luchar contra todo y cualquier pecado. La primera etapa de las tres de este camino, la vía purgativa, se caracteriza por la lucha contra el pecado grave, mortal. A los que pelean bien este combate durante un tiempo prolongado, demostrando entonces constancia en el servicio de Dios, Dios los pone en esta noche oscura bendita de purificación. Pero solo a ellos. Nadie se haga ilusiones en cuanto a la vida espiritual si no combate muy esforzadamente, cada día, en cada momento de su vida, contra cualquier pecado. Lo que Dios pide en la vía purgativa es romper absolutamente con el pecado mortal. Y lo que Dios pide de ahí en adelante es luchar resuelta absolutamente contra todo y cualquier pecado. El que hace esto, sin ninguna duda, llegará a la cumbre. Que Dios lo bendiga.